Téngale su tinto que ya vienen los huevos revueltos con la desazón de la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Gerson Ortiz, hoy es jueves 22 de mayo. Ángela María Buitrago renunció al Ministerio de Justicia señalando presiones de poderosos en la Casa de Nariño como Armando Benedetti y el Congreso de la República apuntando a senadores del Pacto Histórico. Y el presidente Petro le bajó la caña al decir que le habían pedido la salida porque ella estaba, abro comillas, saboteando banderas de su programa de gobierno. Y sí, hay elementos que permiten inferir que Buitrago era una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la paz total que promueve el gobierno Petro. Santiago Rodríguez es el periodista de La Silla que cubre las movidas de seguridad y paz. Santiago, buenos días. Hola Gerson, gracias por invitarme. Santiago, lo que hemos conocido de la salida de Buitrago hasta ahora por sus declaraciones y por revelaciones de colegas como Daniel Coronel es que se fue porque no aguantó presiones burocráticas y de trámites en el Ministerio de Justicia. Pero también está la otra versión y es que su salida obedece a que no encajó en la política de paz total de este gobierno. ¿Cuándo se empezó a fracturar esa relación Buitrago-Petro? Sí, la ministra ha presentado su salida como una decisión ante las presiones de diferentes sectores del gobierno, incluyendo a la oficina del comisionado de paz. Al margen de Benedetti y Angie Rodríguez, que no nos vamos a meter con eso hoy, la sensación adentro del gobierno, por fuentes del Ministerio de Justicia y de la oficina de paz, es que se va porque nunca encajó en la política de paz total y veía con malos ojos muchas de las mesas de diálogo que tenía abiertas el gobierno Petro. Petro, en su discurso de este martes pasado en el Cabildo Abierto de Barranquilla, criticó abiertamente a Buitrago por oponerse a su concepción de paz total. Pero hemos logrado a partir de los diálogos, y tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearlos porque no entendía por qué podíamos. Lo que muestra las salidas a medios de la ahora exministra Buitrago y las respuestas del presidente, pues es que esa relación estaba rota. El punto de quiebre fue el primer Consejo de Ministros televisado, en el que Buitrago hizo cuestionamientos a la política de paz total. La población hoy está sintiéndose en una inseguridad permanente, bajo el fuego de grupos que no entienden, algunos, la bondad del proceso de paz. Y otros se aprovechan de esa bondad del proceso de paz. Desde entonces, Petro no la volvió a recibir. La información que tenemos es que desde ese momento la relación se fracturó tanto que no volvieron a hablar y digamos, se alejaron totalmente. Y la sensación, además, dentro del gobierno es que la exministra no solo criticó la paz total, sino que se opuso en asuntos jurídicos que son muy complicados y que implican pues como muchos matices en todos estos procesos. No tenía una buena interlocución tampoco con los funcionarios de la oficina de paz. Tenía la tesis de que no se podía ofrecer ningún beneficio jurídico a los desmovilizados que habían reincidido, tanto exparas como exguerrilleros, y que había que trabajar con el marco jurídico que ya hay para ofrecerles salidas judiciales a los miembros de los grupos armados, un camino que pues ofrece pocos incentivos. Santiago, entre los tumbos que ha dado esta idea de paz total, que ahora es de garrote y zanahoria como hablamos hace unos días, el rol del ministro de Justicia es clave y ahí Buitrago no estaba alineada. Yo recuerdo que, por ejemplo, no le dio luz verde a un proyecto de ley de reforma de justicia y paz. ¿Qué más dejó de hacer en el tema jurídico, que es el que tiene que hacer el acompañamiento del ministro de Justicia para estas ideas grandes de paz total? Bueno, es importante dar un contexto previo. Me quiero devolver ahí, Gerson. El gobierno, recordemos, intentó durante el 2023 presentar un proyecto de ley de sometimiento a la justicia, algo que necesitaba para ofrecerles a las bandas criminales y organizaciones armadas que no consideraba con carácter político. Este proyecto fracasó y se hundió en el Congreso sin ser discutido. Cuando llegó Buitrago a mediados del año pasado al ministerio, la hoy exministra prometió que iba a trabajar directamente en un proyecto de marco jurídico que sirviera como de salida para la paz total y para estos diálogos.
Cuando llegó en el ministerio ya había un equipo que trabajaba de la mano con otro equipo de la Oficina de Paz sobre todos estos temas de salidas jurídicas, justicia transicional y pues todo el tema pues como jurídico referente pues como a la paz. Y Buitrago lo acabó, acabó diciendo que ella misma iba a subir ese tema. Lo normal es que si un ministro trabaja un proyecto de ley así, es que lo haga como con un asesor de confianza, pero Buitrago lo hizo sola, nadie del ministerio la acompañó. A pesar de esto, ese proyecto nunca se conoció y no se sabe si llegó efectivamente a presentársele alguna vez al presidente Petro. Si ya al final no le recibía ni le contestaba al teléfono, pues nunca vamos a saber si ese proyecto de ley existió o no. Sí, y Buitrago también se opuso a otros proyectos en ese sentido, como el proyecto de reforma a Justicia y Paz del senador de la U, Antonio Correa. Después de varias versiones, hoy es una reforma a esta justicia transicional que se creó para juzgar a los paras, que busca, fortalecer en un lapso como de 5 años y pues agilizar los procesos pendientes, pero al mismo tiempo como abrir una puerta para que otros grupos armados actuales puedan entrar a esta justicia. Pero Buitrago le bajó el pulgar en diciembre. En un derecho de petición en respuesta a un congresista, pues la entonces ministra se muestra en contra del único proyecto que entonces estaba en curso, pues planteando soluciones jurídicas para los miembros de los grupos armados con los que negocia Petro. Y además se lo negó, le puso un concepto negativo a un aliado del gobierno que es Antonio Correa. Así es, y lo que sabemos por personas cercanas a estas discusiones y los diálogos de paz es que Buitrago decía que no iba a apoyar un marco jurídico nuevo y que pues había que trabajar con lo que hay, que es muy poco. La justicia ordinaria, los beneficios que trae, pues como digamos los principios de oportunidad y una ley de sometimiento pues muy poco atractiva para cabecillas que han cometido graves crímenes como el secuestro. Y es poco atractivo para los grupos al margen de la ley. Santiago, hace unos días hubo una reunión clave en Paipa para hablar de este nuevo aterrizaje del enfoque de paz total que es garrote y zanahoria. Y tal vez fue uno de los últimos momentos que Buitrago tuvo para entrar en sintonía con esta apuesta de paz total. ¿Qué pasó en ese encuentro y por qué Buitrago ya no hace parte de esta nueva idea de paz total? Sí, la reunión de Paipa que mencionas fue un par de días antes de la renuncia de Buitrago en el ministerio. La reunión fue hecha por la oficina del comisionado con los jefes de las delegaciones de paz. De acuerdo a una fuente que participó de esta, la conclusión a la que llegaron es que sí se necesita un proyecto de ley que ayude a sacar adelante los procesos de paz total que aún se mantienen. Es decir, lo contrario de lo que Buitrago y el mismo Oti Patiño habían defendido en los últimos meses en reuniones privadas y públicas. Y es que con lo que hay no se ha podido avanzar. Es decir, en la negociación, por ejemplo, con Comuneros del Sur en Nariño, no es claro qué soluciones jurídicas se les puede ofrecer rápido para que dejen las armas y se desmovilicen. Lo mismo con una posible desmovilización del Frente 33 en Catatumbo tras el anuncio de la creación de una zona de ubicación en Tibú. Recordemos que tanto Comuneros como el Frente 33 tienen cabecillas pedidos en extradición, como alias HH o Gabriel Yepes Mejía, que dice Buitrago que es una de las razones de su salida porque la oficina del alto comisionado le pasó un concepto desfavorable a la ministra y pues esto lo interpretó como una presión. Aunque hay que decir que la extradición pues es un trámite prerrogativa del presidente y únicamente del presidente. Bueno, retomando, pues también están pendientes las mesas de diálogos urbanos en Medellín, Buenaventura y Quibdó, que han mostrado algunos avances en disminución de la violencia, pero que han estado estancadas porque los negociadores básicamente no tienen sobre qué hablar en una perspectiva de beneficios jurídicos y una posible desmovilización. Santiago, si sacaron a Buitrago es porque al puesto debe llegar a alguien que sí esté alineado con la idea de paz total. Suenan por ahora a Luis Guillermo Pérez, ex superintendente de subsidio, muy cercano al pacto histórico, y Augusto Campo, el secretario jurídico de Casa de Nariño, que por ahora está de ministro encargado. Gracias, Santiago, por pasar por acá. Gracias por invitarme, Jason.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy la Corte Suprema de Justicia define una nueva terna para magistrado de la Corte Constitucional. Y ahí el Senado debe elegir el reemplazo de la saliente Diana Fajardo. Se canta una terna de mujeres. La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó a la empresa y comercializadora y distribuidora de gas Vanti ajustar las tarifas de gas y devolver a los usuarios el 100% de los cobros indebidos cobrados entre enero y febrero de este año. Afirmó que no se trata de una sanción. La medida cobijará a 2.5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Gerson Ortiz. Nos escuchamos mañana.